veces has dejado de hacer algo o por lo menos te has quedado un tiempo atascado por miedo a lo que pudiera pasar o por miedo a cómo tú te ibas a desenvolver en esa actividad? La realidad es que el miedo es una de las emociones más presentes en nuestro día a día, más que nada porque está relacionado con nuestra supervivencia y nuestro equilibrio. Sin embargo, una cosa es que el miedo sea una emoción natural y otra muy distinta es que sea esta emoción, la del miedo, la que nos domine, nos acabe paralizando o incluso incremente estados de ansiedad y de malestar. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy hablamos del miedo. En particular te quiero compartir algunas ideas para poder afrontar todas esas acciones que quieres hacer en un momento dado y que quizás te están generando ansiedad o malestar por el miedo a lo que pueda pasar. Deseo de todo corazón que encuentres útil el vídeo de hoy, te doy las gracias por darle al play y recuerda que como siempre tienes en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Y si eres nuevo aquí en el canal, déjame decirte que tienes todos los vídeos organizados por listas temáticas. De esta manera te es mucho más fácil, pues no solo bucear en los vídeos que ya tienes disponibles aquí en el canal, sino localizar ese contenido específico que en un momento dado estás necesitando. Este vídeo estará por supuesto en la lista de gestión emocional, que también te voy a dejar enlazada en la descripción para que la puedas localizar de una forma más rápida. Como te decía, el miedo es una de las emociones que tenemos más presentes en nuestro día a día y de hecho creo que es una de las emociones que más titulares llena. Con este marketing del positivismo tóxico, pues encontramos frases del tipo elimina el miedo de tu vida y sé feliz, o cómo vivir sin miedo, o el miedo te está impidiendo alcanzar todo lo que tú quieras. De alguna manera se acaba demonizando esta emoción, cuando al final la realidad es que es todo lo contrario. La emoción del miedo, igual que todas las demás, se activa para que nos demos cuenta de algo. En particular, el miedo se activa en todas aquellas situaciones en las que nuestro organismo siente que está en peligro nuestra seguridad y nuestro equilibrio en cualquier plano, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Pero esta alerta, esta activación, no significa que tenga que ser negativo o que nos tenga que paralizar o que nos tenga que ir todo muy mal. De hecho, tienes aquí en el canal, en la lista de BookTime, reseñado un libro que a mí me gusta mucho, este de aquí, que dice hazlo con miedo, pero hazlo, que te voy a dejar también el enlace en la descripción para que puedas ver la reseña. Y justamente el vídeo de hoy pone el foco en eso, en no demonizar esta emoción, en no verlo como un enemigo, sino simplemente como una oportunidad, dotarnos de aquellas herramientas que nos van a ayudar a conectar con toda esa información que el miedo nos ofrece para poder pasar a la acción y no quedarnos pues atascados en todas esas sensaciones mucho más limitantes o más revueltas. Así que para poder eliminar esa dominancia de la emoción, recuerda este matiz, no eliminamos el miedo, lo que eliminamos es esa dominancia de todas esas sensaciones más negativas. Hemos primero de bucear y entender por qué se activa el miedo. Como ya dijimos antes, el miedo es una emoción natural que se activa en todas aquellas situaciones en las que nuestro organismo siente que estamos en peligro. Y este peligro puede ser real o imaginario. En muchas ocasiones habrás oído que nuestra mente no distingue entre realidad y ficción, y esto es porque nos basta con imaginar una situación para que se activen las mismas zonas en nuestro cerebro como si la estuviéramos viviendo. Cuando nuestro cuerpo reconoce esa situación, bien si la estamos imaginando o bien si la estamos viviendo, pues pone en marcha toda esa liberación de la química de la emoción del miedo, que normalmente está asociado a dos respuestas generales, que son las de atacar o la de huir. Cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, por simple que nos pueda parecer, pues este ataque o esta huida se puede traducir en lo hago o me paralizo y no lo hago y abandono esa idea. Cuando hablamos del miedo nos es muy fácil identificar este desequilibrio, este peligro a nivel físico. Por ejemplo, imagínate que vas por la calle, vas a cruzar y viene un coche a toda velocidad, pues ahí se activa toda esa química del miedo un poco para que frenes, porque si sigues pues igual te va a arrollar. Sin embargo, nos es mucho más difícil o nos cuesta un poquito más identificar cuando ese desequilibrio se da en el plano mental o en el plano emocional. Y es justamente ahí donde tenemos que hacer un trabajo de introspección, un trabajo de detección de qué es lo que estamos necesitando para que nuestro cuerpo active la química del miedo como señal de alerta. Y esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta y clave de este vídeo, que es cómo poder hacer lo que quieres sintiendo ese miedo o cuando aparezca ese miedo. Y aquí te voy a dar dos respuestas. Recuerda que tienes línea de tiempo para moverte de forma rápida cada una de ellas.
La primera respuesta rápida sería: no lo pienses, simplemente hazlo, obviamente si no supone ningún peligro. Recuerda que nuestra mente juega un papel fundamental en nuestras decisiones y en la gestión emocional también. Y una cosa es que el miedo aparezca para que tomemos conciencia de esa alerta de que vamos a una situación que de alguna manera nos supone un cierto desequilibrio, y otra cosa muy distinta es que dejemos que la mente intervenga intensificando toda esa revolución emocional. Lo que nos interesa no es vivir esa acción o pasar a la acción desde la emoción, sino en un momento dado pasar a la acción con la emoción, y ahí la mente va a jugar un papel fundamental. Una de las cosas también en esta respuesta rápida que te puede ayudar un poco a pasar a la acción con ese impulso de seguridad es tener algún tipo de mantra o de amuleto que te ayude, un poco que te sirva como ese ancla de seguridad y confianza a ti mismo y que deje ese intervencionismo de la mente en un segundo plano. Digamos que esto sería la respuesta rápida, pero como te decía, en ocasiones nos podemos sentir mucho más condicionados y atascados en esta emoción, y ahí realmente lo que necesitamos hacer es ese trabajo de detección y de profundización de lo que estamos necesitando. ¿Por qué se está activando el miedo en esa situación? ¿Qué es lo que sentimos que está en peligro o que está en desequilibrio? ¿Qué sentimos que es lo que nos puede pasar? Y cuando nosotros hacemos este trabajo de preguntarnos o de reconocer qué estamos necesitando, qué sentimos que está en peligro, pues habrá ocasiones que veamos respuestas muy rápidas, sobre todo, por ejemplo, cuando es nuestra integridad física la que está en peligro. Habrá otras ocasiones en las que ese peligro no sea tan real, lo pongo entre comillas, entiendo ese peligro como pues toda esa maquinaria mental que nosotros estamos anticipando, como vimos en el vídeo anterior. Y habrá otras ocasiones en las que la raíz de esa activación, de esa preocupación, se encuentra en capas menos conscientes, y es justamente cuando hacemos ese trabajo de buceo, de reflexión, de indagación, cuando nos damos cuenta de por qué nos estamos paralizando. Cuando hacemos ese trabajo veremos que la emoción del miedo tiene muchísimas caras, como otras emociones. Puede ser que de raíz esté relacionada con la culpa, esté relacionado con la ira, esté relacionado con la vergüenza, con la desmotivación, etc. Pero es justamente cuando hacemos ese trabajo y nos permitimos bucear en el miedo sin demonizarlo, cuando vamos a sacar a la luz toda esa información tan valiosa que es lo que nos va a permitir pasar a la acción, quitándole esa dominancia o esa influencia a esta emoción. De hecho, en ocasiones podemos llevarnos una sorpresa e incluso sentir que estamos en contradicción, porque quizás nosotros pensamos que no damos el paso, que no tomamos acción por miedo al fracaso, y a lo mejor lo que subyace no es miedo al fracaso, sino miedo al éxito. De eso hablábamos también en este vídeo de aquí, que te dejo enlazado en la descripción por si quieres ir a verlo. En este caso en particular, esas fidelidades invisibles que en un momento dado pueden estar presentes, hace que nosotros pensemos que tenemos miedo a un cierto aspecto, cuando en verdad estamos teniendo miedo a lo contrario o a otro aspecto. Así que de forma general, la única forma de vencer la dominancia del miedo o de cualquier otra emoción, especialmente esas emociones que son mucho más revueltas, es dándonos cuenta de lo que estamos necesitando, reconociendo que estamos necesitando y a partir de ahí colocarlo. Por eso, en este proceso, la parte de la aceptación y la compasión es fundamental para no entrar justamente en la rueda del autocastigo, la autoexigencia e intensificar todo ese malestar. Así que para finalizar vamos a ver la segunda parte de la respuesta, una respuesta un poquito más detallada. Te voy a dar 5 tips que además funcionan como un plan de 5 pasos que puedes aplicar de forma consecutiva o un tip de forma separada en función de cómo lo vas necesitando, que te va a ayudar justamente a gestionar la emoción del miedo en todas esas situaciones y que no te acabe paralizando, que no te acabe dominando. Y después, tanto si decides pasar a la acción como si decides no pasar a la acción, lo hagas desde esa conciencia y esa tranquilidad y no desde ese estado mucho más revuelto o más limitante, o incluso que te castigues por decir has sido incapaz de hacerlo otra vez. Estos pasos lo que van a hacer es poner el foco en ti para que puedas detectar qué sucede en esa raíz de alerta del miedo, para a partir de ahí pues ya tomar la decisión que en estos momentos te puedas permitir tomar. Tip número 1, deja que pase un minuto.
Aquí el tiempo juega un papel fundamental porque realmente cuando nosotros vivimos una situación en la que nuestro cuerpo activa, en este caso el miedo, esa química liberada, la química de la emoción, solo dura unos segundos, dura un tiempo muy cortito. Sin embargo, lo que sucede es que nosotros cuando conectamos con esa liberación química, dándonos cuenta de esa manifestación física, esas sensaciones, pues lo que hacemos es entrar en un bucle analizando, preocupándonos y al final intensificando esa emoción. Así que una de las primeras cosas que has de aprender a hacer es, una vez que detectes esa señal de alerta, esas sensaciones más intensas, respira profundamente y deja que pase unos minutitos o un minuto, deja que pasen 60 segundos, el tiempo suficiente para que esa química, de la emoción se vaya asentando. Este tip te va a ayudar a recuperar el control y dejar a un lado ese intervencionismo tan potente de la mente. Tip número 2, preguntarte qué está en peligro. Ya sabes que el miedo es una emoción asociada a la supervivencia y al equilibrio. Por eso, cuando nosotros sentimos miedo y quizás nos quedemos atrapados en esa revolución, en esa emoción, hemos de reconocer en un primer momento qué es lo que sentimos que está en peligro para a partir de ahí tomar una decisión mucho más racional, mucho más, rebajada por ese condicionamiento emocional. Es importante cuando te hagas estas preguntas que no analices las respuestas, que las des, que las anotes si lo necesites sin filtro. De hecho, puedes aprovechar alguno de estos tips para llevarlo a tu diario personal y al hacer ese trabajo. Recuerda que tu mente solo entiende aquello que ve y cuando nosotros usamos ese trabajo de escritura nos ayuda a tomar mayor conciencia y también a tomar distancia y gestionar mejor toda esa información. Entonces, repítete las veces que necesites qué siento que está en peligro, qué siento que está en peligro sin enjuiciar las respuestas. Como te decía antes, puede ser que haya peligros que identifiques de una forma más rápida, de una forma más inmediata, sobre todo esos peligros físicos de los que eres más consciente, pero quizás habrá otro tipo de información, otro tipo de necesidades que te cueste un poquito más detectar porque está relacionado con resistencias internas. No pasa nada, lo importante es que te permites repetirte esta pregunta al tiempo que lo necesites. De hecho, puede ser que lo hagas ahora, justo cuando estás viviendo la situación y conectes con una información y mañana retomes el ejercicio y empieces a colocar o darte cuenta de otros aspectos. Así que este tip pone el foco en darte cuenta y ser capaz de concretar y decir qué es lo que sientes que está en peligro. Solo desde ahí después podrás pasar a la acción sin esa dominancia tan limitante o tan negativa de la emoción del miedo. Tip número 3, preguntarte, ¿es eso verdad? Sé que esta pregunta puede resultar extraña, pero recuerda que justamente como el miedo es una emoción que se activa como mecanismo de supervivencia y seguridad, pues también habrá un tipo de respuesta, sobre todo por esa parte del ego de la mente, que traten de justificar el por qué no tienes que pasar a la acción o por qué eso que has pensado es así. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de romper esa dominancia por parte de las emociones o un trabajo de autoconocimiento, es importante cuestionarlo absolutamente todo. Es importante cuestionar ese sistema de creencias para al final llegar a lo que es válido para nosotros en estos momentos. Entonces, una vez que tú ya has identificado qué es eso que sientes que está en peligro, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es eso verdad? ¿Realmente es verdad? ¿Por qué es verdad? ¿Desde qué momento de tu vida, por ejemplo, has sentido que eso era así? ¿Qué te hace sentirte tan seguro de que eso es verdad? Si existiera la posibilidad de que fuera un poco diferente, ¿cómo sería? Estas preguntas, como te decía, te ayudan a tomar distancia, a desarrollar ese papel del observador y sobre todo a reducir esa parte de intervencionismo de la mente y de condicionamiento emocional. Te ayuda a ver el cuadro de una forma más objetiva y de esta manera darle el valor a lo que realmente lo tiene. Aunque estos tips te los estoy dando para esas situaciones en las que sientes que el miedo te está paralizando, recuerda que la gestión emocional es un trabajo de autoconocimiento en sí mismo que dura pues lo que estemos vivos. Así que este tipo de tips también te ayudan pues en ese trabajo para desbloquear creencias, para desbloquear resistencias emocionales, para desbloquear patrones adquiridos, etc. Tip
Número 4, hacerte estas dos preguntas. ¿Qué es lo que estoy necesitando y qué es lo peor que puede pasar? Realmente este tip, estas dos preguntas están muy relacionadas con las de que siento que está en peligro. Sin embargo, va un poquito más allá y nos ayuda a darnos cuenta de otros aspectos. Especialmente nos ayuda a conectar con todos esos recursos, esas capacidades, habilidades o escenarios que son oportunidades para nosotros y que nos ayudarán a pasar a la acción de una forma más tranquila, más segura, más confiados. De hecho, esta simple pregunta de, vale, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? En ocasiones, cuando somos capaces de tomar distancia, nos podemos dar cuenta que lo peor que puede pasar es quedarnos como estábamos, con lo cual no vamos a perder nada. Y esto siempre tiene un matiz, porque cuando ya has probado algo, pues no estás en el mismo punto. Siempre has ganado experiencia y conocimiento. Pero bueno, es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Qué es lo que estoy necesitando para, en el caso de que eso pasara o que en el caso de que me sintiera de X manera, pues me sintiera muchísimo mejor o no me condicionara tanto? Aquí, como te decía, de lo que se trata es que te des cuenta de todas esas oportunidades, de todos esos recursos, personas, estrategias que puedes usar para adelantarte a todos esos posibles escenarios. En el vídeo anterior hablábamos justamente de este aspecto, ¿no? De que en muchas ocasiones vivimos adelantando el futuro y eso lo que nos hace es perdernos muchísimo más, porque hay muchas ocasiones en las que esos escenarios no se dan y cuando se activa el miedo pues también sucede esto. Entonces esta pregunta te va a ayudar un poco a dotarte, a formar ese kit de herramientas que te ayuden a pasar a la acción de una forma más segura. Y muy relacionado con esto, el tip número 5, que es ¿qué te ayudaría a sentirte más seguro? Realmente este tip lo he puesto como extra porque el objetivo aquí es de todas esas ideas que hayas podido dar en el punto anterior con las preguntas anteriores, un poco que las filtre, que no te vuelvas loco, porque cuando estamos en ese estado tan revuelto, si tenemos mucha información, muchos datos, muchas ideas, pues lo que hacemos es perdernos y quizás intensificar esa emoción del miedo. Entonces, con esta pregunta de qué es lo que puede ayudarte a sentirte más seguro, el objetivo es que puedas hacer una filtra, que puedas priorizar y quedarte con 1, 2, 3, 4 como mucho ideas que te permitan ganar esa seguridad, que puedas poner en tu kit personal, dar el paso y pasar a la acción. A veces pensamos que necesitamos muchísimas cosas, cuando en verdad lo único que necesitamos es llevar la mirada a nosotros y trabajar en esa confianza, en esa seguridad y en ese permiso para andar. Así que prioriza 1, 2, 3, 4 ideas, póntelas en tu mochila y a partir de ahí pasa a la acción. Y con esto llegamos al último tip, a la última idea, que es reconócelo, acéptalo, respira y hazlo. En muchísimas ocasiones lo que sucede es que cuando nosotros pasamos a la acción a pesar de ese miedo, de esas inseguridades, de esas dudas que tenemos, es justamente cuando damos el paso y vemos el escenario completo y vemos cómo nos estamos sintiendo, que nos reafirmamos en, oye, pues igual no era para tanto, o vamos ganando confianza y seguridad en nosotros, aunque el escenario no sea pues idílico o como nos hubiera gustado que hubiese sido. Sin embargo, esto sucede solo cuando pasamos a la acción. En el imaginario de la mente podemos conectar con muchísimos escenarios y normalmente nuestra mente tiende a conectar con todos los más catastróficos o negativos. Por eso, el tip más importante cuando te encuentres queriendo hacer algo, pero que conectes con que está activada ese miedo, pues es respira profundamente, confía en ti, conecta con lo que realmente quieres hacer y pasa a la acción. También es importante que pongas el foco en cada paso y no tanto en la meta final. En un vídeo anterior, de aquí, hablábamos de alucinación por meta y también en muchas ocasiones justamente porque tenemos el foco en ese cuadro final, en ese punto final, nos perdemos de conectar con cada paso que damos. Y cada paso que damos, especialmente cuando hacemos algo con miedo, con inseguridad, es importantísimo, es un éxito en sí mismo y necesitamos felicitarnos y valorarnos por cada paso que damos, por muy pequeño que nos pueda parecer. Por eso, pues simplemente respira, confía en ti, ve dándote los pasitos poco a poco, lleva la atención en esos pasitos y sobre todo felicítate a pesar del resultado, porque lo más importante es que estás iniciando el camino.
De hecho, cuando nosotros entendemos que cada paso en sí mismo es un éxito y un logro, pues conseguimos por un lado disfrutar más del camino, por otro lado sostener en el tiempo esas acciones, en el caso por ejemplo que sea un hábito, y por último nos ayuda a rebajar esa sensación de autoexigencia, de castigo y culpabilidad. Así que, como ves, lo más importante al final es entender esa química de la emoción, dejar a un lado ese intervencionismo de la mente, dotarte de esas estrategias, de esos amuletos, de esas ideas que te ayuden a llevar el foco y la atención a ti, al momento presente y no a todos esos posibles escenarios catastróficos, y sobre todo confiar. Empezar a andar, disfrutar del proceso y permitirte avanzar independientemente del resultado. De hecho, al final, cada uno de estos pasos actuará en sí mismo como un interruptor de motivación, de confianza y seguridad. Si sale bien, perfecto, pero si no sale como esperabas, pues habrás ganado conocimiento, experiencia, y la próxima vez que te encuentres en una situación similar, verás que ya no te paraliza ni te domina tanto. La clave al final es entender qué hay detrás de una emoción, entender qué estás necesitando, qué es lo que puede ayudarte a sentirte más seguro, y saber que no se trata de eliminar la emoción de raíz, se trata de aprender a tomar acción, a tomar decisiones con la emoción, pero no desde la emoción en sí mismo. Deseo de todo corazón que hayas encontrado útil el vídeo de hoy, que te sirva en todos esos momentos en los que sientas quizás que te estás paralizando por el miedo, y que puedas aplicar estos tips para de una forma más rápida pasar a la acción, o en el caso de que decidas no pasar a la acción, pues sentirte mucho más seguro con esa decisión que has tomado. Yo por mi parte te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo.